hablar de las últimas tendencias en el panorama económico y social, nuestro colaborador, el experto en estrategia e innovación, Eduardo Rosales, socio fundador de Social Links. Ya hay varias actividades en las que pues se están poniendo rígidos, las cosas se están poniendo complicadas, como por ejemplo en la de los guionistas en Estados Unidos, en el que están prohibiendo, restringiendo el uso de la inteligencia artificial, pero no en todos los campos es así. En otros campos la inteligencia artificial está ganándole terreno a los puestos laborales de seres humanos, y de eso nos va a hablar hoy el Eduardo Rosales, socio y fundador de Social Links. ¿Cómo estás, Lalo? Pues muy bien, Poncho, con el gusto de saludarte como siempre. Gracias. ¿Sí nos van a desplazar con la inteligencia artificial? Mira, tú me conoces, yo soy un optimista por naturaleza. Creo que nos van a complementar. Yo no creo en estos movimientos que prohíben, por ejemplo, estas discusiones de los guionistas en Hollywood de las que hablas. Me recuerda mucho, no sé si recuerdas aquel movimiento de los luditas cuando veíamos historia de la Revolución Industrial, de una serie de trabajadores y por una parte, pero además, pues casi predicadores, te diría yo, que decían que las máquinas nos iban a desplazar y entonces se pusieron en el siglo XIX a destruir las hiladoras, las máquinas para hacer ropa, las máquinas para hilar, porque nos iban a desplazar, ¿no? Y entonces fue todo un movimiento en el Reino Unido de destruir estas máquinas, porque iban a sustituir, nos íbamos a quedar sin trabajo, y no sé qué, pues no pasó, ¿no? Pasaron otras cosas, o se ha discutido en muchas ocasiones si los vehículos autónomos sobre todo los trailers autónomos, van a desplazar a los choferes, ¿no? Yo a mis amigos les digo, pues entonces si están en ese plan, pues no manden emails, ¿no? Sigan usando el correo. Yo creo que lo que va a pasar es, a final de cuentas, una transformación. Yo te diría, hay como muchos temas alrededor de la inteligencia artificial. Nosotros, no sé si recuerdas que alguna vez te comenté, claro, fui invitado a tu programa para hacer los estudios de tendencias que nosotros en Social Links publicamos cada 2 años. Desde 2015 nosotros venimos hablando, que fue nuestro primer estudio, no porque apenas apareciera en ese momento, pero fue nuestro primer estudio sobre este tema de cómo la inteligencia artificial va a sustituir muchas de las labores que hacemos y ya ha venido ocurriendo. Simplemente, no sé si has usado ChatGPT, pero fue una chulada, te ayuda a resolver cosas muy concretas, tiene sus defectos, claro, porque solamente toma bases de datos hasta cierto punto en la historia o cosas así. La forma en la que las tomas son las que son más accesibles a ver, pero sirve para un montón de cosas. Nosotros hemos venido insistiendo en que tanto los gobiernos como las empresas como las personas tendríamos que estar pensando en nuestro reentrenamiento. ¿Qué pasa frente a esta nueva realidad? Porque mi impresión es que no la vamos a detener. Los guionistas pueden haber ganado la batalla de que ahorita no se puedan usar películas construidas, diseñadas o escritas por inteligencia artificial, pero pues va a haber aquí un chavito del CECITEC que va a diseñar un programa para hacerla y va a hacer películas independientes que a lo mejor algunas de esas van a ser exitosas de tal forma que no se va a poder detener. Lo que lograron, creo yo, es bastante endeble, porque eventualmente van a ganar. Más bien pensar cómo se readaptan. Está pasando, te doy un ejemplo en medicina. Hay programas que han demostrado mayor capacidad de detección de cáncer en los pulmones que los propios médicos. Y hay varios estudios al respecto. Le enseñas radiografías de pulmones con y sin cáncer a doctores y le enseñas radiografías con y sin cáncer al programa, y el programa detecta con mayor precisión la enfermedad, que los propios doctores entrenados
durante muchos años o lo que sea. No quiere decir que los doctores sean tontos. Lo que pasa es que hay una serie de patrones que la máquina es mucho más capaz de adquirir y de detectar que el ser humano. La inteligencia artificial va a sustituir sobre todo aquellos trabajos con dos cosas, que requieran automatización o que requieren recolección de datos. La inteligencia artificial como hoy la conocemos al menos. Entonces va a sustituir muchas de esas tareas, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin doctores. Eso quiere decir que el doctor va a tener una herramienta más para, por ejemplo, pensar, hoy al menos la inteligencia artificial es difícil que detecte el tipo de personalidad que tienes, que detecte, que le puedas meter tan fácilmente esa gran cantidad de hábitos que tenemos los humanos que pueden afectar o no la evolución de tu enfermedad o ese tipo de cosas. Entonces, yo prefiero imaginar que la inteligencia artificial va a ser un complemento a lo que hoy hacemos y van a crearse nuevos trabajos, no solo tecnológicos, me refiero, o sea, no solamente más, que además deberíamos estarlo haciendo. Yo he insistido mucho yo hasta antes de venirme a Estados Unidos, yo era profesor en CUSEA y en el ITESO, y en ambas escuelas insistía que todas las carreras tendrían que tener ciencia de datos, por ejemplo, todas las carreras, porque en todos los campos está ocurriendo. ¿Para qué? Justamente para que aprendamos a ir pues ayudándonos entre máquinas y humanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los gobiernos tendrían que estar pensando. Hicimos un seminario en el CUSEA precisamente debe haber sido hace como año y medio, uno de ellos era sobre el futuro de las ciudades, pero uno en concreto era el tema de la educación. Y se insistía en que los gobiernos tendrían que estar pensando, por ejemplo, en todas estas nuevas carreras, este nuevo entrenamiento, porque no es solamente las nuevas generaciones, por decirlo de alguna forma. Tú y yo, Poncho, estamos así de ser sustituidos por inteligencia artificial. Uh-huh. En China ya hay un que es experimental, pero ya hay un robot, por llamarlo de alguna forma, un personaje creado con inteligencia artificial que dirige un noticiero. Y no se diga pues, el tipo de cosas que yo hago de ayudarle a empresas en su expansión, pues seguramente se podrán crear programas para dar mejores consejos que los que podemos dar los humanos. Sin embargo, tendríamos que estar pensando en cómo nos reentrenamos, tú y yo, tendríamos que estar pensando en cómo le hacemos Ajá. para, a la luz de lo que está pasando. Entonces, te doy un ejemplo. Se está discutiendo acá en Estados Unidos, en varios estados, un impuesto a los robots, donde si tu empresa empiezas a sustituir algunos trabajos con robots, este aparato paga un impuesto que el gobierno usa para reentrenar gente. O, por ejemplo, programas, algunas empresas de logística que están sustituyendo a algunos de sus empleados, están directamente crearon un fondo específico en diálogo con sindicatos o lo que tú quieras, pero para reentrenamiento. Es cómo le hacemos, porque está pasando tan rápido que no va a ocurrir a las siguientes generaciones. O sea, esto ya está pasando. ¿Cómo nos reentrenamos? ¿De dónde sale el dinero para primero diseñar estos programas? Tendríamos que tener, yo creo, en las universidades, en los centros de formación, en Coparmex, en Canaco, un análisis de estas nuevas capacidades que se están requiriendo y cómo le hacemos para reentrenar a la gente. Entonces, mi opinión, Poncho, es que si bien muchas de nuestras actividades van a ser sustituidas, la gran mayoría van a ser complementadas y requerimos entrenarnos para poder colaborar, por decirlo de alguna forma, con los robots. Sería mi impresión sobre este asunto, ¿no? Bueno, pues, de hecho, utilizarlos como, ahora sí, más que competir contra ellos, es integrarlos a las tareas de la vida ordinaria y utilizarlos como las herramientas que son, ¿no? No, y además porque hay los elementos. Yo de repente sobre todo, curiosamente, más en el ITESO que en la UDG, en el ITESO ayer me decían, no, pero es que yo daba una clase sobre ciudades, me decían, es que esas son soluciones como para Finlandia. Uh-huh. No, en México hay 120 millones de teléfonos inteligentes.
Hay una gran cantidad de datos que están volando por ahí que podrían ser usados justamente para a través de programas, algunos con inteligencia artificial, algunos sin ellas, generar soluciones para los humanos, ¿no? Hay mucho de qué hablar sobre este asunto. Lo que yo diría, Poncho, es no nos asustemos, pongámonos a trabajar, a entender lo que es la inteligencia artificial y cómo ésta se suma a los trabajos que estamos haciendo. Lalo Rosales, socio y fundador de Social Links. Gracias, Lalo. Muchas gracias. Hasta pronto.